¿Qué pasaría si te dijera que Blavatsky, una de las figuras más enigmáticas y poderosas del ocultismo, descubrió el código espiritual que conecta toda la realidad? Un código tan profundo que no solo une el universo, sino que también contiene secretos capaces de transformar nuestra comprensión del mundo. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía, reveló una visión cósmica que trascendía las fronteras conocidas, conectando la mente humana con las energías del universo. Pero su legado no terminó con ella. Jacobo Grinberg, con su investigación sobre el campo sintérgico, profundizó en estos misterios, explorando las conexiones invisibles entre la conciencia humana y el cosmos. Hoy nos adentramos en el código espiritual que Blavatsky desbloqueó, un código que puede cambiar nuestra visión del mundo y abrir puertas hacia dimensiones de conocimiento más allá de lo imaginable. ¿Estás listo para descubrirlo? Comencemos con aclarar quién fue Elena Petrovna Blavatsky, una de las figuras más influyentes y enigmáticas del esoterismo moderno, que dejó un legado que sigue resonando a través de los siglos. Nacida en 1831 en Ucrania, Blavatsky fue una mujer de excepcionales talentos y una personalidad única que rompió las normas de su época. A lo largo de su vida, viajó por el mundo, exploró diversas culturas y sistemas espirituales, y recogió conocimientos que luego compartiría con el mundo a través de sus escritos. Su mayor contribución fue la fundación de la Sociedad Teosófica, una organización que promovía el estudio de la sabiduría divina y que sigue siendo influyente en el ámbito espiritual contemporáneo. Blavatsky es conocida principalmente por sus escritos más importantes, Isis sin velo y la doctrina secreta. En Isis sin velo, Blavatsky expone su visión del mundo espiritual, abordando temas como la magia, la astrología y los secretos del antiguo Egipto. En la doctrina secreta, su obra más ambiciosa, intenta descifrar los misterios del universo, proponiendo una visión de la realidad que trasciende la comprensión ordinaria. Esta obra, además de ser un análisis de los textos esotéricos antiguos, plantea una teoría sobre la creación del cosmos, la evolución de la conciencia y la existencia de una sabiduría primordial que une todas las cosas. Uno de los conceptos clave en la filosofía de Blavatsky es la idea de que la realidad es solo una ilusión parcial. Para ella, nuestra percepción del mundo físico es limitada y distorsionada, y no refleja la totalidad del universo. La realidad, según Blavatsky, está formada por una multiplicidad de planos de existencia que van desde lo material hasta lo espiritual, y solo una pequeña fracción de esta realidad es accesible a través de nuestros sentidos. Esta concepción está alineada con las enseñanzas orientales, en especial el budismo y el hinduismo, que también abogan por la idea de que la ilusión, Maya, es la que nos impide ver la verdad última. Blavatsky afirmó que nuestra conciencia está atrapada en este plano físico, pero que al expandir nuestra mente y nuestros sentidos a través de la meditación, el estudio esotérico y el autoconocimiento, podemos empezar a percibir una realidad más profunda. Este concepto va más allá de la simple percepción sensorial y se relaciona con la idea de la conciencia como algo primordial. Para Blavatsky, la conciencia no era solo un producto del cerebro humano, sino que era una fuerza universal que permeaba todo el universo. Esta visión revolucionaria conectaba lo divino con lo humano y planteaba la existencia de una conciencia cósmica que, en última instancia, unía todo lo que existe. La relación entre la conciencia y la sincronicidad fue otro de los aspectos fundamentales de su filosofía.
Blavatsky veía las sincronicidades, esos eventos aparentemente aleatorios que ocurren de manera significativa, como el lenguaje oculto del universo. Para ella, todo en el cosmos está interconectado, y los eventos que ocurren en nuestras vidas no son casuales, sino que responden a un patrón invisible que vincula a todos los seres y fenómenos. La sincronicidad, en este sentido, es una manifestación de la conexión entre la mente humana y el universo, un lenguaje que va más allá de las palabras y que solo puede ser comprendido por aquellos que han desarrollado una visión más profunda de la realidad. Por ejemplo, Blavatsky hablaba de los maestros o maestros ascendidos, seres espirituales que habitan en planos superiores de existencia y que guían a los seres humanos hacia una comprensión más profunda de la realidad. Según Blavatsky, estas figuras, a menudo invisibles para la mayoría de las personas, se comunicaban a través de sincronicidades y eventos significativos. A lo largo de su vida, Blavatsky afirmó haber recibido comunicaciones de estos maestros a través de fenómenos que, para otros, podrían parecer simples coincidencias. Sin embargo, para ella, eran signos claros de que el universo está lleno de una sabiduría oculta, esperando ser descubierta por aquellos que están dispuestos a percibir más allá de lo evidente. En este contexto, Blavatsky propuso que el universo es un organismo vivo, en el que todos los seres, desde las estrellas hasta los átomos, están interconectados a través de una red invisible de energía y conciencia. Este concepto tiene un paralelismo con las ideas modernas sobre la física cuántica, que también sugieren que todo en el universo está relacionado de maneras que aún no comprendemos completamente. La idea de una conciencia primordial y de un lenguaje oculto que conecta todo el universo ha inspirado a generaciones de pensadores, místicos y científicos a explorar más a fondo los misterios de la existencia. Blavatsky no solo dejó una profunda marca en el campo del ocultismo, sino que también fue pionera en la creación de una visión del mundo que trascendiera las divisiones entre ciencia, religión y espiritualidad. A través de su obra, ella invitó a la humanidad a mirar más allá de lo que es visible, a descubrir el código espiritual que conecta todo lo que existe y a comprender que nuestra realidad es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande y profundo. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con el universo y con el misterio de la existencia misma. Ahora que conocemos un poco más sobre Blavatsky y su visión de la realidad como una ilusión parcial que conecta todos los aspectos del universo, es fascinante observar cómo Jacobo Greenberg, un psicólogo y científico mexicano, se adentró en áreas similares desde un enfoque científico y experimental. A través de su trabajo pionero en la percepción humana y la conciencia, Greenberg logró conectar muchos de los conceptos planteados por Blavatsky con las nuevas investigaciones en neurociencia y física cuántica. Jacobo Greenberg dedicó su vida al estudio de la percepción, especialmente de las experiencias místicas y el modo en que los seres humanos interactúan con el mundo no visible. A lo largo de su carrera, Greenberg se interesó profundamente por la conexión entre la conciencia humana y la realidad. A través de su investigación, planteó que nuestra mente no es solo una máquina procesadora de información, sino una herramienta activa que crea y configura nuestra experiencia del mundo. En este sentido, Greenberg hizo un descubrimiento clave. Nuestra percepción de la realidad no es un reflejo exacto de lo que existe, sino una interpretación construida por la mente. Esto se alinea
con la visión de Blavatsky de que la realidad, tal como la conocemos, es solo una fracción de lo que realmente existe. El trabajo de Greenberg también se centró en el estudio de los estados alterados de conciencia. Fue en estos estados donde él encontró que la percepción de los individuos puede expandirse más allá de los límites de los sentidos convencionales. A través de su investigación con chamanes y personas que practican meditación, Greenberg descubrió que cuando las personas logran alcanzar niveles más profundos de conciencia, experimentan una sensación de conexión con el universo entero. Una percepción que se acerca a lo que Blavatsky describió como la conciencia primordial que une todo lo que existe. Esta revelación conecta directamente con la idea de Blavatsky de una red invisible de energía que une el cosmos, una red que se puede percibir cuando la mente se libera de las limitaciones del espacio y el tiempo. Una de las contribuciones más notables de Greenberg fue su investigación sobre la sincronicidad, un concepto que, aunque popularizado por Carl Jung, también fue central en la visión de Blavatsky. Para ella, la sincronicidad no era una simple coincidencia, sino el lenguaje oculto del universo, una manera en que la conciencia cósmica se comunica con nosotros. Greenberg también observó que las experiencias sincrónicas, esos eventos significativos que ocurren sin una causa aparente, pero que parecen estar relacionados de alguna manera profunda, eran un fenómeno recurrente en los estados alterados de conciencia. Esta sincronización de eventos es vista como una manifestación de la conexión entre la mente humana y el universo. Al igual que Blavatsky, Greenberg consideraba que estos eventos no eran producto del azar, sino que indicaban una estructura subyacente que ordenaba la realidad. El concepto del código espiritual que conecta todo el universo, propuesto por Blavatsky, encuentra una analogía fascinante en las teorías de Greenberg sobre la conciencia. Greenberg sugería que la conciencia humana es capaz de entrar en contacto con un nivel profundo de información universal, una especie de código que no solo permite la percepción de realidades alternativas, sino que también puede alterar la forma en que experimentamos el mundo. Este código se puede entender como una especie de vínculo entre la mente humana y una estructura cósmica más grande. Según Greenberg, la mente humana, al estar conectada con la conciencia universal, tiene la capacidad de crear y modificar su experiencia de la realidad. Este concepto tiene profundas implicaciones tanto en el ámbito espiritual como en el científico. Este código puede ser explicado en términos de la física cuántica, específicamente a través del concepto de entrelazamiento cuántico. En la física cuántica, el entrelazamiento se refiere a un fenómeno en el que dos partículas están tan profundamente conectadas que el estado de una de ellas puede afectar instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separa. Este principio de entrelazamiento cuántico ofrece una metáfora poderosa para entender cómo todo en el universo podría estar interconectado, tal y como Blavatsky lo intuía, pero ahora desde un marco científico. Para Greenberg, este entrelazamiento cuántico podría ser la base del código que conecta todos los aspectos de la realidad, incluida la conciencia humana. Greenberg también sugirió que, al expandir nuestra conciencia a través de prácticas como la meditación o el uso de sustancias psicodélicas, los individuos pueden acceder a este código,
obteniendo una visión más profunda de la realidad y de cómo nuestra mente participa activamente en la creación de la misma. Este proceso de expansión de la conciencia sería similar al tipo de revelaciones espirituales que Blavatsky describió en su obra, donde los iniciados, al alcanzar un nivel superior de conciencia, pueden acceder a un conocimiento universal que está más allá de la comprensión normal. En resumen, Jacobo Greenberg, al igual que Blavatsky, exploró la interconexión entre la mente humana y el universo, y descubrió que nuestra percepción de la realidad no es un reflejo exacto de lo que existe, sino una construcción de nuestra conciencia. Al igual que Blavatsky, Greenberg vio el universo como un campo de energía interconectado y sugirió que este código espiritual es la clave para entender nuestra relación con la realidad. Mientras Blavatsky utilizaba los lenguajes del esoterismo y la filosofía para describir estas ideas, Greenberg las abordó desde una perspectiva científica, utilizando la psicología y la física cuántica como herramientas para desentrañar los misterios de la conciencia y la percepción. ¿Tú qué opinas de la idea de que nuestra mente tiene el poder de crear la realidad que experimentamos? ¿Crees que el código espiritual realmente conecta todo en el universo? Me encantaría leer lo que piensas en los comentarios. Veamos ahora cómo las ideas de Blavatsky y Greenberg sobre la represión, conspiración y control del conocimiento han influido en nuestra comprensión de la realidad. La historia del conocimiento oculto está marcada por una constante lucha contra la represión y el control. Desde tiempos antiguos, ha existido un intento sistemático de suprimir las enseñanzas y secretos que podrían alterar el equilibrio de poder establecido. El trabajo de Elena Blavatsky desafiaba directamente las estructuras tradicionales de conocimiento y autoridad. A lo largo de su vida, Blavatsky no solo intentó desbloquear el código espiritual que une todo el universo, sino que también evidenció la represión que sufrían aquellos que intentaban acceder a estas verdades universales. Blavatsky, como muchas otras figuras esotéricas a lo largo de la historia, fue objeto de una represión sistemática de sus ideas. En una época en la que la ciencia oficial y la religión dominaban el discurso intelectual, sus enseñanzas sobre la existencia de un conocimiento superior, accesible solo a aquellos que alcanzaban un nivel espiritual avanzado, fueron vistas como una amenaza. Las doctrinas que Blavatsky propugnaba no solo desafiaban las creencias establecidas, sino que también ponían en cuestión la autoridad de las instituciones religiosas y científicas. La represión del conocimiento oculto no fue exclusiva de Blavatsky. Desde tiempos antiguos, aquellos que intentaban acceder a lo que se consideraba conocimiento esotérico han sido perseguidos, ridiculizados o ignorados. En el caso de Blavatsky, sus ideas sobre la reencarnación, la ley de causa y efecto y la existencia de un conocimiento universal fueron vistas como una amenaza al orden establecido. A pesar de las críticas y los ataques que sufrió, Blavatsky continuó defendiendo la idea de que el ser humano debía buscar un conocimiento más allá de lo superficial, un conocimiento que trascendiera los límites de la materia y la lógica convencional. La represión del conocimiento espiritual tiene raíces profundas que se extienden hasta los tiempos modernos, donde las conspiraciones sobre el control del conocimiento siguen siendo un tema recurrente. Muchos teóricos contemporáneos creen que la élite mundial ha trabajado durante siglos para mantener el conocimiento espiritual y esotérico fuera del alcance de la mayoría.
Esta visión sugiere que los poderosos han utilizado una variedad de herramientas para controlar la conciencia colectiva y manipular la percepción de la realidad. Blavatsky y otros pensadores del ocultismo moderno identificaron este control como un mecanismo utilizado por las élites para mantener a las masas en un estado de ignorancia. Según Blavatsky, el conocimiento verdadero no es algo que se deba almacenar en las bibliotecas o en las universidades. Es un conocimiento que debe ser experimentado y comprendido de manera directa, solo accesible a aquellos que han pasado por un proceso de purificación espiritual. Sin embargo, este conocimiento fue sistemáticamente ocultado, ya sea por medio de la represión de las ideas de aquellos que lo poseían o por el control de las instituciones encargadas de difundir el saber. Las conspiraciones sobre el control del conocimiento espiritual no son solo teorías marginales, sino que se reflejan en el funcionamiento de las estructuras de poder en la sociedad. La religión, la política y especialmente la educación han jugado un papel en mantener el acceso al conocimiento espiritual limitado. La creación de dogmas y la censura de ideas que no se ajustan a la narrativa oficial son prácticas que han estado presentes a lo largo de la historia. Los textos sagrados, por ejemplo, han sido interpretados y presentados de manera selectiva para mantener a las personas bajo un control mental y espiritual, evitando que cuestionaran los fundamentos del sistema que las gobernaba. El control de la conciencia ha sido y sigue siendo un objetivo central de las estructuras de poder en la sociedad. Desde la educación hasta los medios de comunicación, todo está diseñado para moldear nuestra percepción de la realidad. Blavatsky entendió que la conciencia humana es el vehículo a través del cual se experimenta el universo, y que, si la conciencia es controlada o manipulada, entonces la percepción de la realidad misma puede ser alterada. El poder de las estructuras sociales y políticas radica en su capacidad para controlar lo que las personas creen, piensan y por lo tanto, cómo actúan. El conocimiento oculto, tal como lo entendía Blavatsky, tiene la capacidad de desbloquear una visión más profunda de la realidad, una visión que desafía las narrativas oficiales y permite a las personas ver más allá de las limitaciones impuestas. Sin embargo, ese conocimiento fue reprimido precisamente porque tenía el potencial de desestabilizar el orden establecido. El conocimiento espiritual, según Blavatsky, es liberador. Al conectar con esta sabiduría universal, las personas pueden acceder a un estado de conciencia más elevado que les permite ver más allá de las distracciones superficiales de la vida cotidiana y comprender su verdadera naturaleza. Sin embargo, este tipo de conocimiento requiere disciplina, esfuerzo y un compromiso con la búsqueda de la verdad, algo que no siempre es bien recibido por quienes tienen el poder. La relación entre el ocultismo y las conspiraciones modernas sobre el control del conocimiento espiritual es profunda. Blavatsky, como líder del movimiento teosófico, creía que las antiguas tradiciones espirituales contenían los secretos que podían desbloquear la verdadera naturaleza del ser humano y del universo. Sin embargo, esos secretos fueron sistemáticamente ocultados y distorsionados por las fuerzas que buscaban mantener el control sobre la humanidad. La práctica del ocultismo, por lo tanto, no es simplemente una cuestión de interés intelectual o espiritual, sino una forma de resistencia a la manipulación del conocimiento. Según Blavatsky, el conocimiento esotérico es una herramienta poderosa que puede liberar a las personas de las cadenas del control social y político.
Al acceder a este conocimiento, las personas pueden despertar a una nueva comprensión de sí mismas y del mundo que las rodea, una comprensión que va más allá de las limitaciones impuestas por el poder. En el cruce entre la ciencia y la espiritualidad, encontramos una puerta hacia el entendimiento profundo de la realidad. Durante siglos, las enseñanzas espirituales han propuesto que todo en el universo está interconectado, que la conciencia humana tiene el poder de moldear la realidad y que el universo, en su esencia más profunda, es una red compleja e indivisible. A lo largo de su vida, Helena Blavatsky presentó muchas de estas ideas, y lo hizo mucho antes de que la ciencia moderna las validara con teorías como el entrelazamiento cuántico. Hoy, la física cuántica está empezando a arrojar luz sobre estas antiguas creencias, confirmando lo que Blavatsky intuía sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cosmos. En este contexto, las enseñanzas espirituales y las modernas teorías científicas se entrelazan, formando una visión coherente del universo como un todo interconectado. Uno de los conceptos más fascinantes que la ciencia moderna ha traído a la luz es el entrelazamiento cuántico, una propiedad de las partículas subatómicas en la que dos partículas se vuelven tan profundamente interconectadas que sus estados están instantáneamente correlacionados sin importar la distancia entre ellas. Este fenómeno, que Albert Einstein llamó acción fantasmal a distancia, desafía nuestra intuición, ya que parece violar las leyes tradicionales de la física, que suponen que las partículas deben estar cerca para influirse entre sí. El entrelazamiento cuántico muestra que, en el nivel más fundamental de la realidad, todo está interconectado. Esta idea resuena con las enseñanzas de Blavatsky, quien hablaba de la existencia de una red cósmica que une a todos los seres y elementos del universo. Según Blavatsky, todo lo que existe está interconectado en un nivel profundo, una visión que parece reflejar el entrelazamiento cuántico. Blavatsky hablaba de un campo universal de energía, un principio subyacente que conecta todos los aspectos del cosmos. Este campo no es algo material en el sentido físico, sino algo más sutil y espiritual, algo que conecta las mentes, las almas y las energías que componen el universo. La idea de un campo de interconexión universal que Blavatsky exploró a través de sus escritos se encuentra notablemente alineada con el concepto de entrelazamiento cuántico que los científicos han comenzado a estudiar más a fondo. A través de su doctrina esotérica, Blavatsky postuló que la verdadera naturaleza de la realidad no es la materia como la percibimos, sino una serie de vibraciones energéticas y espirituales que están conectadas a través de dimensiones que no podemos ver con los ojos físicos. Esta visión, que para muchos parecía especulativa, se ha acercado mucho a lo que los físicos cuánticos ahora están descubriendo. La ciencia moderna, especialmente la física cuántica, está comenzando a validar algunas de las creencias que Blavatsky presentó hace más de un siglo. La teoría cuántica de campos, que describe cómo las partículas subatómicas interactúan en un vacío lleno de energía, sugiere que el universo está formado por un campo continuo de energía que permea todo lo que existe. De alguna manera, este campo cuántico es lo que conecta todos los eventos y seres, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más distantes. Esta interconexión es lo que Blavatsky describió como el campo universal o éter cósmico, un principio que, según ella, une todos los aspectos de la realidad.
La ciencia moderna, aunque no usa los mismos términos, ahora está viendo que el universo no es una colección de objetos separados, sino un sistema interconectado de energía y conciencia. Las partículas subatómicas, según la teoría cuántica, no son entidades individuales e independientes, sino que son parte de un todo interrelacionado, que refuerza la idea de Blavatsky de que todo en el universo está conectado por un principio superior. El concepto de red cósmica que Blavatsky propuso como un principio universal de unidad tiene paralelismos con las teorías de la física cuántica, que sugieren que todo, desde las partículas hasta los eventos macroscópicos, está interconectado por fuerzas que van más allá de lo físico y material. Este es un aspecto fascinante, ya que muestra cómo las antiguas enseñanzas espirituales y las modernas teorías científicas no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ser vistas como dos caminos que se entrelazan en la búsqueda de la verdad. Un aspecto central en las enseñanzas de Blavatsky es la idea de que la conciencia es la realidad primordial, la clave que da forma al universo físico. Según Blavatsky, la conciencia no es simplemente una función del cerebro humano, sino que es una fuerza fundamental que moldea la realidad. Para ella, la conciencia está presente en todo el universo, y es esta conciencia universal la que da vida y forma a todo lo que existe. Desde la perspectiva de Blavatsky, la conciencia no se limita al ser humano o a los seres vivos, sino que es una propiedad inherente a la estructura misma del cosmos. Todo el universo está impregnado de conciencia, y es a través de esta conciencia que el universo cobra sentido. Las antiguas enseñanzas espirituales a menudo subrayan la importancia de la conciencia en la creación de la realidad, una visión que está comenzando a ser respaldada por la ciencia moderna. Jacobo Greenberg, por su parte, abordó estas cuestiones desde una perspectiva científica, sugiriendo que la conciencia humana tiene la capacidad de influir y alterar la realidad. Greenberg investigó la relación entre la conciencia y los estados alterados, y cómo estos estados podrían proporcionar acceso a una comprensión más profunda de la realidad. De forma similar a Blavatsky, Greenberg reconoció que la conciencia es mucho más que una función biológica. Es una fuerza que da forma al mundo. Hoy en día, algunos científicos en el campo de la física cuántica están explorando cómo la conciencia puede interactuar con el campo cuántico. Esta es un área de investigación emergente que busca entender cómo la mente humana puede influir en el comportamiento de las partículas subatómicas, lo que sugiere que la conciencia humana no está limitada a la materia, sino que puede estar conectada con las fuerzas fundamentales que subyacen en el universo. Un tema contemporáneo que ha surgido a medida que avanzamos en la ciencia y la tecnología es la cuestión de si la inteligencia artificial puede replicar la conciencia humana. La inteligencia artificial ha logrado avances significativos en el procesamiento de información y la resolución de problemas complejos, pero la capacidad de la inteligencia artificial para replicar la conciencia humana sigue siendo una pregunta abierta. La relación entre la inteligencia artificial y la conciencia es interesante desde la perspectiva de las enseñanzas de Blavatsky. Ella creía que la conciencia es un principio universal que no puede ser replicado completamente por las máquinas, ya que la conciencia no es algo puramente material. En cambio, la conciencia humana tiene una dimensión espiritual que las máquinas, por muy avanzadas que sean, no pueden alcanzar.
A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, algunos científicos y filósofos han especulado sobre la posibilidad de que las máquinas puedan algún día desarrollar una forma de conciencia. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, esta conciencia artificial nunca podría replicar la conciencia universal de la que hablaba Blavatsky, que va más allá de la información y el procesamiento y se conecta con el tejido mismo del universo. La relación entre creatividad, sincronicidad y la manifestación de la realidad es una de las áreas más fascinantes donde se cruzan la ciencia y la espiritualidad. La creatividad es un proceso misterioso. A veces, las ideas surgen de manera espontánea, como si el universo nos las estuviera enviando. Esto no es meramente una coincidencia o un accidente, sino un fenómeno profundamente sincronizado con las energías universales. Blavatsky, en sus escritos, hablaba de un campo cósmico que conecta todas las mentes y que influye en el flujo de la creatividad humana. Este campo, al que se refería como la mente universal, es el principio que une nuestras ideas y pensamientos con el universo más grande que nos rodea. Greenberg, por su parte, exploró cómo los estados alterados de conciencia permiten que las personas accedan a esta mente universal, y fue en estos estados que se produjeron algunos de los momentos más creativos e innovadores. Los grandes momentos de creatividad, como las invenciones o las obras maestras del arte, a menudo parecen venir de un lugar ajeno a la mente consciente, como si alguien o algo más las hubiera inspirado. Blavatsky sugiere que esto ocurre porque estamos alineados de manera temporal con ese vasto campo energético del universo, lo que nos permite recibir ideas y soluciones que normalmente estarían fuera de nuestro alcance. La sincronicidad, un concepto popularizado por Carl Jung, describe la ocurrencia de eventos aparentemente significativos que suceden al mismo tiempo, sin una conexión causal evidente. En muchas ocasiones, estos eventos parecen revelar un patrón subyacente, una suerte de mensaje del universo. Blavatsky y Greenberg coincidieron en que estos momentos sincrónicos son una manifestación del código espiritual que une todo lo que existe. Según Blavatsky, la sincronicidad no es simplemente una coincidencia, es una forma en la que la mente universal se expresa en nuestra realidad. Cuando nuestras mentes están alineadas con este flujo cósmico, estamos más receptivos a los mensajes del universo. Estos eventos sincrónicos, ya sea una idea repentina o un encuentro fortuito con la persona adecuada en el momento justo, son señales de que estamos conectados con algo más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Greenberg también observó cómo los estados alterados de conciencia pueden facilitar la aparición de estos momentos de sincronicidad. En su trabajo con las personas que experimentaban estados expandidos de percepción, notó que era común que durante estos momentos los individuos se sintieran como si estuvieran profundamente conectados con la energía universal, experimentando una sensación de unidad con el mundo y percibiendo cómo los eventos de su vida parecían alinearse de manera perfecta y significativa. Los grandes momentos creativos, esos momentos de inspiración pura en los que una idea parece emerger del vacío, se ven reflejados tanto en las enseñanzas de Blavatsky como en los estudios de Greenberg. Ambos sugieren que la creatividad no es un proceso puramente mental, sino que está directamente conectada con un flujo de energía universal. Blavatsky hablaba de esferas superiores de conciencia que podían ser accesibles por el ser humano a través de la meditación y otros estados elevados.
En esos momentos, el individuo se alinea con la energía cósmica, lo que le permite acceder a un conocimiento y creatividad que no son suyos, sino de esa conciencia universal. Greenberg, por su parte, encontró que las personas que experimentaban ciertos estados mentales alterados, como aquellos inducidos por la meditación profunda, podían experimentar estas conexiones con la energía universal. Durante estos estados, las personas eran capaces de generar soluciones altamente creativas y de ver patrones y conexiones que normalmente no podían percibir en su vida diaria. Esta capacidad de acceder a un nivel más profundo de conciencia parece ser la clave para desbloquear la creatividad en su forma más pura. Uno de los aspectos más intrigantes de la conexión entre creatividad, sincronicidad y la manifestación de la realidad es la idea de que nuestra conciencia activa juega un papel crucial en la creación de lo que experimentamos como nuestra realidad cotidiana. Blavatsky sostenía que la conciencia humana no es pasiva, sino que tiene la capacidad de influir directamente en la forma en que percibimos el mundo y cómo los eventos se desarrollan en nuestras vidas. Según ella, la mente humana, cuando se encuentra en sintonía con la conciencia universal, puede modelar la realidad de acuerdo con sus pensamientos y deseos. Greenberg fue más allá en su investigación, demostrando que la conciencia humana no solo influye en nuestra percepción del mundo, sino que, en muchos casos, puede alterar directamente la realidad que experimentamos. Para Greenberg, la manifestación de la realidad era un proceso en el que la mente humana no solo observaba, sino que activamente creaba el entorno que experimentaba. Al igual que en los momentos de sincronicidad, cuando estamos alineados con la energía cósmica, nuestros pensamientos y deseos pueden tener un impacto directo en los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. Este concepto de manifestación a través de la conciencia activa se alinea con muchas enseñanzas espirituales antiguas, incluidas las de Blavatsky, y sugiere que nuestra percepción de la realidad está mucho más conectada con nuestra conciencia de lo que solemos pensar. Así, tanto la creatividad como la sincronicidad y la manifestación de la realidad son fenómenos que nos muestran cómo nuestra mente, cuando está sintonizada con el flujo universal de energía, tiene el poder de crear, influir y transformar nuestra experiencia del mundo. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado momentos que desafían la lógica y la casualidad, esos momentos en los que las coincidencias se vuelven tan significativas que parecen estar guiadas por un código invisible que conecta todo el universo. Estos eventos, conocidos como sincronicidad, han sido vividos por innumerables individuos y están profundamente relacionados con el concepto de un código espiritual que une todas las cosas. Uno de los casos más emblemáticos de sincronicidad fue vivido por un artista que, después de años de luchar por encontrar inspiración, experimentó una oleada de creatividad al leer un pasaje de un antiguo libro de filosofía espiritual. En ese mismo instante, recibió una llamada de un amigo con quien no hablaba desde hace años. Durante la conversación, descubrió que su amigo, quien también estaba inmerso en estudios espirituales, había leído el mismo pasaje en el mismo día. La coincidencia fue tan impactante que el artista sintió que el universo le estaba enviando un mensaje, una señal de que su creatividad, hasta entonces bloqueada, estaba por florecer. Otro relato revela cómo una joven escritora comenzó a trabajar en una novela que, sin previo aviso, se convirtió en un reflejo exacto de los eventos que sucedían en su vida.
Mientras escribía, sin saber cómo, los detalles de la trama coincidían con sucesos que ocurrían en su entorno, como si su mente estuviera sincronizada con el flujo de la realidad. La joven se dio cuenta de que esta sincronicidad no solo era un producto de su imaginación, sino que respondía a una conexión profunda con algo mucho más grande. Comenzó a ver estos eventos como un código espiritual que se desplegaba a través de su vida y su trabajo creativo. Estos testimonios no son aislados, ya que muchos otros han reportado experiencias similares de coincidencias significativas que no solo desafían las leyes de la probabilidad, sino que también parecen tener un propósito mayor. Para Blavatsky, estos momentos de sincronicidad no eran simples accidentes. Eran señales de que la conciencia humana, cuando se alinea con la mente universal, comienza a recibir y a manifestar la información del cosmos. Greenberg, en su investigación sobre la conciencia, también observó cómo las personas, al estar más conscientes de estas conexiones, podían experimentar momentos de revelación y transformación. Lo que estos testimonios tienen en común es el despertar de una conciencia colectiva, una conexión con el universo que trasciende el espacio y el tiempo. El reconocimiento de esta sincronicidad puede transformar la forma en que vemos la realidad y abrirnos a la comprensión de que, en última instancia, estamos todos conectados a través de un mismo código espiritual. En conclusión, Blavatsky nos enseñó que la realidad que percibimos es solo una pequeña fracción de un todo más grande y que la conciencia humana tiene el poder de manifestar la realidad a través de esta interconexión. Greenberg, al igual que Blavatsky, mostró cómo la mente y la conciencia juegan un papel crucial en la creación de nuestra realidad. La palabra clave que une todo este conocimiento es entrelace. Esta palabra simboliza la profunda conexión que existe entre todo lo que experimentamos y lo que no vemos. Un recordatorio de que estamos todos unidos en un vasto tejido cósmico. Si resonaste con este mensaje, comenta esta palabra para un saludo especial en el siguiente video. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir esta perspectiva con alguien más. Cuida lo que piensas y lo que sientes, y el universo hará el resto. Nos vemos en el próximo video.